A veces, la vida te pone enfrente a personas que, con tan solo un par de frases, pueden dejarte desconcertado, tal cual me pasó a mí aquel día. Imagina una sala de espera en la clínica de maternidad, un lugar donde, por lo general, te cruzas con futuras mamás repletas de emoción. Unas con cara de sueño crónico, sí, los embarazos pueden ser agotadores, otras ansiosas por la próxima ecografía. Y otras luciendo esa sonrisa radiante que solo se ve cuando estás a unas semanas de dar a luz. Yo estaba ahí, hojeando por enésima vez un folleto sobre lactancia y haciendo un cepín mental de todos mis miedos y esperanzas como madre primeriza, cuando apareció una joven, quien entró al consultorio con un semblante tan dulce, tan risueño que, de inmediato, pensé, wow, qué chica más angelical. Tenía la piel luminosa, el pelo recogido en una coleta sencilla y un brillo en los ojos que irradiaba una inocencia casi de muñeca. Llevaba un vestidito suelto, propio del embarazo avanzado, y, detrás de ella, venía un hombre bastante mayor, con el cabello canoso y gesto serio. A mi primera impresión fue asumir que él era su padre o un familiar cercano. ¿Por qué no? Muchas veces, las chicas jóvenes vienen acompañadas de alguien de confianza, pero al fijarme mejor, noté que, entre ellos, había una complicidad. ¿Cómo describirla? Se susurraban cosas, se reían suavemente y luego se tomaron de la mano. ¿Su padre?, me repetí, incrédula. Pues no lo parece. Ahí fue cuando la enfermera, que nos organizaba las citas, confirmó mis sospechas. Escuché que los llamaban por su apellido y muy sonriente, ella lo presentó, él es mi esposo. Sí, ya sé, parece mucha la diferencia de edad, pero somos muy felices. Así, con esa naturalidad. Yo me quedé boquiabierta, aunque disimulé, con una pequeña sonrisa. Debía haber al menos 20 años de diferencia entre ellos, pero a ninguno parecía importarle. Para colmo, mientras esperábamos a que nos llamaran a consulta, ella y yo nos pusimos a platicar. Me contó, sin tapujos, que se llamaba Omitiré. Su nombre real, digamos Mika. Comentó que su embarazo iba súper bien sin complicaciones y que su marido era un contratista de construcción con una buena posición económica que la cuidaba en todo. Decía que la mimaba con viajes, cenas románticas, un montón de caprichos y que no se notaba para nada esa brecha generacional. Es que es tan maduro. Y yo me siento tan protegida a su lado, decía con una sonrisa tierna. La diferencia de edad es solo un número. La verdad, a mí me parecía una chica dulce como un pastelito de taza, de esas que te dan ganas de abrazar porque se ven frágiles pero cariñosas. Casi como un peluche de unicornio. El contraste con el señor, serio y con aire experimentado, me resultaba peculiar, pero ¿quién soy yo para juzgar? En mi cabeza, pensé, bueno, cada pareja es un mundo. Mika habló muchísimo de la estabilidad que tenía, de lo enamoradísimos que estaban y bueno, hasta llegó a hacer comentarios algo subidos de tono sobre su vida sexual. Sí, ahí, en mitad de la sala de espera, me confesó que su marido y ella tenían encuentros diarios, a veces hasta 2 veces por jornada. Dicen que las hormonas del embarazo hacen milagros, bromeó, riendo con picardía, y yo, aguantando la risa, le seguí el juego, algo sorprendida de lo abierta que era para hablar del tema. Lo que me sorprendió aún más fue cuando confesó que su esposo ya había pasado por un divorcio anterior. Tenía una casa grande, un coche de alta gama y un proyecto de vida bien estable. Para ella, era un sueño cumplido. No sabes lo segura que me siento. Estoy convencida de que es el hombre de mi vida. Lo único malo es que su familia no me tolera mucho por la diferencia de edad. Pero lo superaremos. Al despedirnos, intercambiamos teléfonos y prometimos mantener el contacto. Yo salí de la clínica pensando, vaya, ojalá le vaya fenomenal con su bebé y todo. Tras aquel encuentro, no volví a ver a Mika durante varios meses. Cada una siguió con su embarazo y yo di a luz. Entre pañales, cólicos y desvelos, el tiempo pasó volando. Cuando mi bebé tenía unos 7 meses, me uní a un grupo online de mamás para compartir experiencias de lactancia y primeros alimentos. Y, de casualidad, me topé con ella ahí. La reconocí por su foto de perfil, la misma sonrisa angelical, aunque ya con un bebé en brazos. Empezamos hablando de cosas sencillas, ¿cómo va tu peque? ¿Ya duermes algo mejor? ¿Te ha tocado lidiar con fiebres o vómitos? Hasta que, de pronto, su tono cambió. Fue como si, de la nada, decidiera confesarme algo grandísimo que traía guardado. ¿Te acuerdas de mi marido, el contratista? Pues estoy en pleno divorcio, me soltó con signos de exclamación en el mensaje. ¿Cómo? ¿Divorcio? Pero si me dijiste que todo era color de rosa, le respondí con asombro. Me replicó con calma, pues sí, todo se torció. Resulta que tuve un amante cuando mi bebé tenía 3 meses. Imagínate mi cara, la angelita, la chica dulce que hablaba de su matrimonio soñado, confesando abiertamente que había sido infiel con el peque aún lactando. Sin poder aguantar el chisme, le pedí que me contara más. A esas alturas, necesitaba entender qué demonios había pasado para que tirara por la borda ese paraíso.
Mika explicó que su marido, tras el nacimiento del bebé, estaba demasiado cansado, que casi no la buscaba para tener intimidad, que las salidas se redujeron, los viajes se postergaron y que ella se sentía como una planta a la que no regaban, textualmente. Decía, él llegaba cansado del trabajo, ponía excusas o decía que no tenía ganas y yo, que soy casi ninfómana, no podía con tanta abstinencia. Lo peor fue enterarme de que su amante no era cualquier persona, era empleado de su propio marido. Un hombre joven, de veintitantos, lleno de energía, según sus palabras. Me relató cómo habían empezado con coqueteos tontos y cómo, poco a poco, se intensificó la cosa. De pronto, se vieron en el coche, en descampados, incluso en la misma cama de su casa, cuando el esposo estaba fuera de compras o descansando. No conforme con eso, Mika me confesó que incluso llegó a llevarse al amante a la cama matrimonial, mientras su bebé dormía cerca. Sí, es atrevido, pero el niño ni se enteraba, me decía, con una normalidad pasmosa. Yo, por supuesto, me quedé en shock. ¿Cómo era posible que aquella chica con apariencia tan inocente tuviera esta doble vida tan al límite? Y como la pillaron, tampoco fue muy glorioso. Resulta que, en una llamada telefónica, el marido escuchó gemidos o ruidos muy sospechosos. Ya él, un hombre recorrido, no le costó atar los cabos. Descubrió mi infidelidad. Se armó un escándalo monumental que acabó con la decisión de separarnos. El mismo hombre que la llenaba de detalles y comodidades se sintió totalmente traicionado. Si crees que, en ese momento, Mika se arrepintió y pidió disculpas de rodillas, nada más lejos de la realidad. Lo más sorprendente es que, en plena crisis de divorcio, mientras el esposo iba de vez en cuando para ver al bebé o para arreglar papeles legales, ella volvió a acostarse con él. Sí, el mismísimo hombre al que había traicionado. Me contó, como si fuera la cosa más normal, que a veces surgía la pasión entre ellos, quizás por la nostalgia o por la costumbre, y, al mismo tiempo, cejía con el amante. Imagínate la escena, un triángulo amoroso bastante complejo, ¿y el amante sabía que cejías enredada con tu marido? Pregunté, asombrada. Sí, algo sospechaba, pero no llegué a contarle. Todo, sinceramente, estaba tan enfrascada en mi necesidad de sentirme deseada que no pensé en las consecuencias, respondió ella, sin pizca de remordimiento. El divorcio avanzó, y como los papeles casi siempre benefician a la parte con menos recursos, Mika consiguió llevarse un buen pellizco económico. El contrato matrimonial, el acuerdo de manutención, la casa, en fin, exprimió al exmarido hasta lo que pudo. Es que, con la llegada del bebé, tengo que asegurar su futuro, se justificaba. Por otra parte, el amante pareció querer formalizar con ella, pero Mika dice que nunca estuvo segura de dar ese paso. Era divertido al principio, pero no estaba hecha para quedarme con él. Lo nuestro era puro fuego del momento. Me explicó un día que hablamos por teléfono. Me pareció que su apego era más a la adrenalina del engaño que a un cariño real. De hecho, terminada la etapa más explosiva de la relación, ella perdió interés rápidamente. El verdadero clímax vino cuando se descubrió que, al separarse formalmente, Mika se había ido a vivir temporalmente con el amante y con el bebé. Dormían los tres en una cama doble. Según ella, el niño no notaba nada, todo era normal. En ese punto, yo ya no sabía si quedarme horrorizada o aceptar que, en su mente, eso era parte de una vida liberada. Como era de esperar, esa dinámica enfermiza no duró mucho. El amante se encaprichó con la idea de tener algo más formal, pero Mika, que ya había probado el sabor de la independencia y del sexo sin límites, se aburrió. Decidió romper con él. Su argumento fue, no quiero quedarme con alguien que no me llena. Así pues, quedó soltera, con un bebé de meses y un acuerdo económico que cubría sus necesidades básicas. Hasta aquí, uno pensaría que se tomaría un tiempo para reflexionar, sanar heridas y reorganizar su vida, ¿verdad? Pues no, con la misma rapidez con la que cambias de canal en la tele. Conoció a otro hombre, un tercero, y en cuestión de meses estaban hablando de boda. El amor me llega así, de repente. Y no pienso dejarlo pasar, me escribió en un mensaje que leí atónita. Al final, se casaron en 2021 y, para mi completa sorpresa, tuvieron otro hijo. Yo ya no sabía si sentir envidia por su facilidad para rehacer su vida o quedarme perpleja por su aparente falta de apego. Me resultaba increíble que, apenas un año antes, habláramos de su marido perfecto y ahora estuviera tan campante, con un tercer hombre y otro peque en camino. De vez en cuando hablamos brevemente por redes sociales, pero reconozco que mi curiosidad respecto a su vida es más un morbo que otra cosa. Es que, en el fondo, nunca hubiera imaginado que aquella chica, que tiene un aspecto tan inocente, acabaría encarnando una historia propia de una telenovela de alta tensión hoy. Miro hacia atrás y pienso en esa sala de espera donde la conocí. Recuerdo cómo me maravilló su rostro angelical, su forma suave de expresarse, el brillo inocente de sus ojos.
Jamás habría sospechado que, en el trasfondo, hubiera una personalidad tan impulsiva, dispuesta a correr riesgos que muchos consideraríamos excesivos. A veces me preguntan, ¿no estás exagerando? ¿De verdad fue para tanto? Y yo siempre respondo que no hay exageración posible. Sus propias palabras describían un torbellino de infidelidades, sexo desenfrenado, desinterés por las apariencias, y una habilidad para saltar de una relación a otra sin hacer escalas. En el plano emocional, pienso en el bebé que crecía en medio de ese caos. O bueno, en los bebés. Porque luego llegó el segundo. Me angustia cómo puede afectarles esa inestabilidad. ¿Recordará algo de esa etapa cuando sea mayor? ¿O más bien crecerá sin tener idea de lo que ocurrió en esos primeros meses? Mika siempre me respondía con esa confianza suya tan peculiar: los niños se acostumbran mientras yo sea feliz. Ellos también lo serán. No sé si compartiré su punto de vista, pero al menos a ella le sirve para dormir tranquila. Es curioso cómo, a veces, las personas que conocemos de impredeciblemente pueden marcarte con historias inolvidables. Cada vez que alguien me habla de un matrimonio perfecto, me acuerdo de Mika y su aparente cuento de hadas. Me repito a mí misma, la vida real puede ser mucho más compleja de lo que parece a primera vista. ¿Y en qué queda todo esto? Por mi parte, no tengo una conclusión tajante. Quizás la moraleja sea que no debemos dejarnos engañar por las apariencias, que las relaciones son mucho más profundas de lo que muestran en la superficie, o que algunas personas viven con una intensidad difícil de catalogar. Mika se ha casado de nuevo y, hasta donde supe por última vez, estaba encantada de la vida con su nuevo esposo. ¿Quién sabe si dentro de un par de años volverá a dar un giro de 180 grados? Cuando cuento esta historia a mis amistades, suelen reaccionar con caras de asombro, risas incrédulas o preguntas del tipo: ¿y no se siente culpable? ¿O de verdad es tan dulce como dices? Y es que, claro, el mayor shock es ese contraste entre la imagen de inocencia que daba en un principio y sus acciones posteriores. Su círculo más cercano la define como una persona que simplemente busca el placer y la emoción del momento. Ella, por su parte, se autodenomina ninfómana y lo decía con mucha soltura, sin tapujos ni vergüenza. Siempre decía que la maternidad no debería anular el deseo sexual y que, si su marido no estaba a la altura, ¿qué culpa tenía ella de querer más? Aunque uno pueda discrepar de ese argumento, no deja de ser su visión personal. A veces me pregunto, ¿por qué me impactó tanto su historia? Quizá porque me tocó ver su antes y su después. Y no hay nada más desconcertante que presenciar un cambio tan radical. Pasó de pregonar el amor eterno con su señor Maduro, a enredarse con un empleado, a divorciarse, a sacarle hasta el último céntimo, a vivir con el amante, luego romper con él y, finalmente, casarse con un tercero. Todo en un lapso que a cualquiera le resultaría agotador. Al final, reconozco que su historia me deja con un sabor agridulce. Por un lado, la libertad de hacer lo que uno quiera con su vida. Por otro, el daño colateral que pueda haber causado. ¿Quién sufre más? ¿Ella, el exmarido, el amante o el bebé? Son preguntas que tal vez nunca tengan una respuesta clara, eso sí, si algún día la vuelvo a ver en persona. Estoy segura de que me recibirá con su sonrisa cálida y esa mirada de soy un angelito inofensivo, y yo no podré evitar acordarme de todas las peripecias que me contó. La vida, desde luego, es más impredecible de lo que jamás habríamos imaginado. Y aquí concluye este extenso relato que ojalá te haya mantenido enganchado en cada giro. ¿Quién diría que detrás de la carita amable de una futura mamá en una sala de espera se escondería una historia de tal magnitud, repleta de engaños, deseos desmedidos y desenlaces inesperados? A veces, el mayor enemigo de la realidad es nuestra propia ingenuidad. Esa tendencia a creer que las cosas son tan dulces como se ven por fuera. Pero la experiencia me ha enseñado que siempre conviene rascar un poquito para descubrir la verdad, y a veces lo que hay debajo puede sorprender, para bien o para mal. ¿Qué saca uno de todo esto? Tal vez la idea de que no hay relación tan perfecta como se pinta, o de que los cuentos de hadas no existen. O quizá la certeza de que todos estamos expuestos a nuestras propias pasiones y que, si no las gestionamos, pueden estallar en el peor momento. Sea como sea, si algo me enseñó conocer a Mika es que la apariencia más angelical puede convivir con la faceta más desenfrenada. Cada quien sabrá si eso es bueno, malo, o simplemente parte del infinito abanico de posibilidades humanas.